te ora sapia papapunda. Tumahama, sao te kotsa, te tzitzungosa, apayo. Teis, nye kutsaku te kuyu. Kao te ama, mito te pizza. Me ha encantado el documental. eh, mi técnica favorita de cine es el documental. Entonces yo valoro mucho cuando un realizador, cualquiera donde se encuentre, mexicano, europeo, norteamericano, me entrega un documental que valga la pena ver porque eh, se puede jugar con muchas cosas. Se puede hacer un docuficción, se puede hacer un documental realista, se pueden tocar diversidad de temas eh, y jugando con las técnicas y también jugando con actores, no actores, ¿sabes? Y le comentaba a Fernanda que ayer estaba yo recordando mucho, no sé si viste la película de Sanctorum de Joshua Hill. Sí. Mucho, mucho. Y Sanctorum me encantó. Entonces ayer que estaba viendo Noche Blanca, que no digo el nombre en seque porque luego no lo digo bien, pero Noche Blanca me gustó bastante porque, y ahí va mi primera pregunta, ¿cómo surge esta idea? Y primero que me ayudes a definir si es un documental con ficción o es 100% documental. ¿Cómo defines esta historia que mezcla la leyenda, el realismo mágico con la historia de este personaje, de este chico que nace el mero día de la erupción del volcán? ¿Cómo nace esta idea, Jimena? ¿Dónde los conociste? ¿Por qué se te ocurrió? Bueno, yo le llamo documental con tratamiento de ficción, pero creo que es un documental y ya, ¿no? O sea, es un documental que echa mano de muchos recursos, entre ellos la puesta en escena, pero no significa que no sea un documental, que todo lo que está pasando es real, ¿no? Em, ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, y a la historia, yo creo que la historia llegó a nosotros. Yo conocí el volcán Chichonal en 2014 por los vulcanólogos del Instituto de Geofísica de la UNAM durante bueno, el proceso de doctorado de la ahora doctora Mariana Patricia, que es una vulcanóloga con la que hemos trabajado mucho, ¿no? Y desde ese momento, bueno, a mí me impresionó, yo llegué al volcán y estaba muy impresionada por que eso no se supiera ni siquiera en México, ¿no? ¿Cómo era posible que una erupción de esa magnitud, la más importante del siglo XX geológicamente hablando, con una implicación social tan grande que dispersó la lengua, y bueno, y con esta figura del volcán que camina, la Piohuachue, que en la película la tradujimos como la dueña del volcán para que fuera un poco más entendible a qué se refería, ¿no? Pero la Piohuachue significa la vieja que arde y es una representación del volcán y eso, bueno, lo supe, es una personificación, perdón. Eso lo supe desde el inicio, pero ya entrar al mundo de Esquipulas Guayabal en específico, porque Esquipulas es una de las 16 comunidades enterradas, ¿no? Eso fue gracias a Román, el personaje con el que abre la película. Román Díaz era un activista zoque, un propulsor de la cultura y la lengua zoque. Y, y bueno, él nos introdujo a lo que estaba pasando, Esquipulas, porque estaban como muy invisibilizados y ellos querían que se hablara, ¿no? Lo primero que hizo fue mostrarnos justo el pueblo antiguo, el pueblo enterrado y toda esa memoria que él tenía, ¿no? Pues era un potrero, ¿no? Como inicia la Ujú. película, ¿no? Era un potrero antes de que se empezara a excavar. Y esa necesidad de volverlo a ver estaba allí presente, ¿no? De hecho, ellos habían intentado excavar en el 85, 3 años después de la erupción, y bueno, este era otro momento para que eso quedara documentado, ¿no? Trinidad llegó también a nosotros durante una asamblea en Esquipulas. Él se acercó, nos dijo que nos había soñado y que había soñado que íbamos a hacer Wow. imágenes muy bellas juntos, ¿no? Nos mostró esa primera vez un montón de manuscritos que eran sus poemas, que
eran los poemas sobre la cosmogonía Zoque, que en el 2015 le editamos. Y bueno, fuimos construyendo esta historia a través de los intereses de cada uno, de quererse contar, o sea, de querer estar allí, o sea, presentes. Y creo que eso es muy notable, o sea, se nota mucho, más bien, ¿no? Se nota mucho en la película que ellos quieren estar, o sea, quieren representarse y por eso son tan buenos actores, ¿no? Y contar este interés que cada uno tiene, ¿no? Desde Román, la parte histórica y el pensar, volver al ombligo, pero como desde la memoria, como Trinidad, desde la forma alegórica y desde los poemas, y Doña Fulgencia desde esta relación tan profunda que tiene en los sueños con el volcán, ¿no? Con la Piohuachue. Doña Fulgencia es la señora que habla con los pensamientos. Sí, Eso me exactamente. fascinó. Y no me di cuenta hasta ya después, casi terminando la película, porque lo vi y como que no agarré la onda en el momento, pero ya casi al final de la película, donde tiene un discurso con alguien, con otra persona en el documental, ella le pregunta y él le responde, dije, ah, claro, se están hablando con la mente. Y eso me fascinó porque eso ya es de montaje, obviamente, ¿no? Pero eso es como la narrativa del propio documental. Y se me hace muy interesante que lo hayan hecho de esa forma, porque al empezar a verlo, Tania, y siempre cito a Hitchcock porque creo firmemente que quien quiera hacer cine debe de ver a Hitchcock, sea como sea documental, sea lo que sea, tiene que ver a Hitchcock. Y Hitchcock decía que cuando una película se entendía solamente con imágenes, quería decir que la película es muy buena. Y yo empecé a ver el documental y primero la fotografía, estas tomas aéreas con el dron, padrísimas. Después el plano secuencia que le parece que la gallina nos está guiando. Me fascinó. Entonces yo estaba entendiendo el documental sin ningún diálogo o sin ningún discurso como tal hablado. Y dije, esto es Hitchcock, o sea, no tiene que ser un thriller o un suspenso para que podamos citar a Hitchcock. Y eso me fascinó del documental, ¿no? Y ahora quiero llegar a esta parte que me cuentas de las profecías de los antiguos sobre cuando había noches blancas y días blancos, quería decir que iba a haber un cambio, ¿no? Que iba a suceder algo. Cuéntame más de esta cosmovisión. ¿Cómo te empapaste tú de esta cosmovisión para poderla condensar en tan poco tiempo? Porque me supongo que es todo una ideología. Entonces, ¿cómo la condensas en una idea para un documental como este? Bueno, fueron muchos años de trabajo, ¿no? Y de estar inmersos en este universo y mucho de la ayuda y de la complicidad con Trinidad que él fue guiándonos, por medio de su trabajo en la poesía hacia cómo qué era lo que quería contarse, qué quería decir la película, ¿no? Cómo se quería contar. Que sea una mezcla entre ficción y documental también tiene que ver con eso, justo porque los sueños, ¿no? El paisaje, la cosmogonía en sí, o sea, el volcán, eh, no están, se están viendo, ¿no? Estamos, justo ahora que lo que decías de Hitchcock, o sea, no lo estamos contando, no estamos diciendo, en la cosmogonía eso que los sueños Sí, no no. tienen una diferencia pues ¿no? El sueño y la vigilia, o tienen una importancia en la vida cotidiana, lo No. estamos viendo, ¿no? Y Ujú. eso era parte de cómo se quería contar y lo que nos está mostrando. ¿Por qué? Porque cómo que documentas un sueño como tal, ¿no? Sino que está en la forma en la que nos vamos metiendo pues, la forma en la que está montada la historia, ¿no? Y los elementos que están en juego, ¿no? Como el paisaje, ¿no? La cámara, todos los elementos cinematográficos que podíamos Tener pensar y repensar. algo también muy importante qué bueno que lo comentaste, los elementos cinematográficos que me fascinaron, aparte de la fotografía de Yolot Gómez, muy buena fotografía, qué bárbaro. Yo estaba pensando ayer que este documental y está a la altura de cualquier documental europeo porque tiene una calidad de imagen, una calidad de sonido. El sonido me impactó.
Yo dije, o sea, no me voy a perder esto en un cine porque cuando estás viendo la escena del dron y luego vas al plano secuencia, oyes un río cerca, pero ya cuando estás acercando al río, se oye el río fuerte. O sea, tiene estas capas de sonido impresionantes. Cuando están tronando las burbujas de azufre en el volcán, y luego pones el volcán y luego pones la olla hirviendo con comida. O sea, todo ese tipo ese juego de sonidos, de imágenes, me hicieron, porque la vi muy tarde y aparte he estado un poco cansado del cambio de casa, dije, a ver si no me quedo dormido, ¿no? Pero no, me mantuvo muy al pendiente, me mantuvo despierto y el personaje ¿me recuerdas el nombre del chico? ¿Del poeta? Del poeta, Trinidad. Trinidad. El personaje de Trinidad, como tú dices, quieren ser retratados y por eso son tan buenos no actores. Porque tú ves que la cámara les pasa y no voltean a ver. Cualquier actor principiante voltearía a ver la cámara, aunque sea un microsegundo, ¿no? Pero ellos no. La cámara es amiga de ellos y se pasea y los retrata muy bien. ¿Y cómo llegas a este punto de un trabajo tan meticuloso en todos los sentidos, Tania? Porque la fotografía, yo dije, o Tania hizo todo, o llegó una simbiosis creativa con alguien más o con muchos más, porque se unieron perfectamente tanto el sonido, la fotografía y tu propia idea como directora. ¿Cómo llegaste a este conjunto tan interesante que hace que veamos esto y que se disfrute? El documental casi no siempre se puede disfrutar en casa y en cine, pero este específicamente se puede disfrutar muchísimo en cine. Sí, sí, está muy pensado para cine justamente. Creo que es un poco lo que decías después. Hay una simbiosis con muchas personas, con los editores, con el diseñador sonoro, con el compositor, bueno, con la fotografía, con Yolo. Hay ya un trabajo de mucho, de ir haciéndolo así como poco a poco y construir pues una estética que ya estábamos pensando desde antes, ¿no? Desde que eliminamos la imagen del realizador y dejamos que ellos fueran, ¿no? Estuvieran en estos testimonios encubiertos que lo hacen más ficcional, ¿no? Es ya meternos en este universo y es como, ok, vamos a pensar que todos los elementos y todas las personas que están aportando y que aportan un montón, o sea, ahí están todos ellos, vamos por esta línea, ¿no? Ok, pues un excelente resultado porque a mí me fascinó y no es que yo sea, que sea que me guste todo, pero yo soy fan del documental y este ha sido uno de los documentales más bonitos que he visto y que me conmovió demasiado. Aparte, yo comparto algo mucho con este protagonista porque yo también a veces sueño cosas que sueño cuando me pasa un déjà vu cuando alguien va a morir cercano. Y nos pasó, yo trabajé en una distribuidora de cine, nos pasó con un documentalista, Eugenio Polgovsky, no sé si lo conociste. Era muy Sí. amigo de nosotros en la distribuidora. Y un día, un viernes, este, a mí cuando alguien va a fallecer, alguien cercano que conocí, tengo un déjà vu y aparte me llega un olor a flores de agua estancada, o sea, agua estancada de flores. Entonces la oficina está cerca de ahí, de San Jerónimo, y un día, un viernes, me llega un olor a flores muy fuerte. Y yo así de, pero ¿de dónde, no? Y les pregunté a mis compañeros, oigan, ¿no huelen? No, no, no. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Entonces hice el comentario, es que cuando me llega ese olor, alguien va a morir, que conozco. Y todos se espantaron. La coordinadora del tour de cine francés, que era mi compañera en ese momento, la hace, Luis, cállate, ¿por qué dices esos comentarios? Bueno, dije, bueno, me la acerqué a mi diseñadora, que era la que me apoyaba en lo que yo estaba haciendo. Le dije, el lunes me dice si no se murió alguien este fin de semana. El lunes nos enteramos de la muerte de Eugenio Polgovsky y se colgó el viernes en la mañana. El día que yo tuve el mismo olor a flores,
él se colgó. Nos enteramos hasta el lunes porque lo descubrieron el cuerpo el domingo. Entonces a mí se me pone, aún la piel aún se me pone hoy chinita, porque era muy cercano a nosotros. Había visto un documental de él sobre estas cataratas que se están perdiendo en México, no me acuerdo, Resurrección. Sí, Resurrección. Acababa de ver ese documental de Eugenio Polgovsky que me había conmovido también tanto, y enterarme de su muerte me impactó. Entonces comparto mucho esta cosmovisión, no sé cómo, habilidad, no sé, poder, mutante, no sé qué es, con este chico. Y la verdad es que te quería preguntar, ¿cómo abordaron esta temática y ligarlo, desenterrar el pasado y construir sobre el propio pasado? O sea, y también me gustaría saber tu opinión. Muchas veces queremos construir, muchos queremos olvidar el pasado para poder construir, vivir el presente y construir un futuro mucho mejor. Pero aquí es al revés. Esta comunidad Seque quiere construir su futuro desenterrando un poco el pasado. Entonces, ¿cómo llega esta idea de desenterrar el pasado para poder ahora sí continuar? Porque cuando alguien muere, cuando alguien querido de nosotros muere, y tú quieres continuar tu vida, lo que haces es cerrar un ciclo. Y toda esta comunidad tiene un duelo complicado porque todos sus familiares murieron y nunca pudieron regresar a recogerlos, a darle una sepultura digna, ¿no? Entonces ellos tienen un duelo complicado, entonces entiendo que ellos quieren regresar a cerrar ese ciclo y a partir de ahí empezar a construir la misma comunidad. ¿Cómo llegan a que termine en este punto el documental? ¿Y tú qué opinas sobre esta visión de construir sobre el propio pasado cuando la idea es luego cerrar el pasado y continuar con el presente y el futuro? Bueno, creo que para Me la puse muy comunidad, filosófico, perdón. sí. Bueno, además fueron muchas cosas. Primero, creo en cuanto a los sueños, creo que es una sensibilidad que hemos ido perdiendo. O sea, nosotros deberíamos de estar conectados mucho más en general, ¿no? Yo tengo a veces sueños premonitorios y bueno, te das cuenta hasta que pasa, ¿no? Y eso es parte creo que es algo, pues es algo que está allí, solamente hay personas como tú que tienen esa sensibilidad y que han guardado esa sensibilidad, pero no significa que estemos separados de ello, ¿no? Solo nos hemos, bueno, no Es significa que no sensibilizarlo. seamos, ¿no? Sino que nos hemos ido separando. Em, entonces, bueno, muy fuerte Lo de eh, co- Eugenio. lo de Eugenio. Conocí a una persona que a él le pasaba lo mismo, tenía sueños sobre las personas que iban a fallecer y le daba mucho miedo y trataba de alejarse de eso, ¿no? Por ejemplo, porque pues entras en estrés, ¿no? Es como va a pasar Bastante. esto, ¿no? Em, y bueno, en cuanto a la memoria, la primera vez que llegamos ahí pues donde está el pueblo que ahora está la excavación, fue con Román y Román imaginaba todo esto, hablaba de todo esto que no estaba, ¿no? Y de cómo con la memoria nos hacía imaginar todo ese espacio, ¿no? Y lo importante que era nunca olvidarlo. Román es el que traza todo el mapa. Sí, ¿Qué él memoria sí, tiene ese tipo, eh? tenía una memoria impresionante. Él tenía 11 años y se acordaba mucho más que muchas de las personas que eran un poco más grandes, ¿no? Se acordaba de detalles, ¿no? De lugares, de cosas que pasaban. Y él yo creo que bueno, me metió en esto, me metió en poder ver y me parecía fascinante lo que nos estaba mostrando solamente con la imaginación, ¿no? Lo que nos estaba diciendo y la importancia que era. Ellos fueron desplazados por la erupción y decidieron regresar y retomar su ejido después de muchos años, ¿no? Y creo que esto también es parte muy importante de por qué la memoria es esencial para ellos en específico, porque tuvieron un proceso de desplazamiento territorial y de recuperación del ejido muy largo y muy desgastante. Pero
todo se refería justo a, o sea, a lo que los llevaba era poder recuperar ese lugar que perdieron y en el que, bueno, era un paraíso en su momento, ¿no? Y de las cosas que vivieron y que comían, ¿no? Por ejemplo, ver la película ya, bueno, cuando la hemos presentado ya, siempre, siempre surge pensar en cómo era la naturaleza, ¿no? Cómo, qué se comía en ese momento. O sea, todo regresa al origen, ¿no? Por eso Sí. lo del ombligo enterrado y lo del ombligo enterrado es muy importante. Creo que están ellos, pues, y solo nosotros lo fuimos encauzando, ¿no? Esta importancia de, de recuperar un territorio que es importante porque está en la memoria, ¿no? Y este autodescubrimiento del personaje principal, porque para, para ellos es un regreso, para la demás comunidad es un regreso, pero para él, el hecho de que su ombligo haya sido comido por el volcán, como lo dice en el documental, marca algo. Entonces él va en búsqueda de él mismo. Por eso el póster es tan bonito, porque se ve él entrando al volcán. Me fijé en todo, ¿eh? Por eso se ve que él va entrando al volcán. Y me pareció muy poético, muy significativo que, aparte de ser una historia de una comunidad, aparte de ser algo geológico, con términos geológicos tal cuales, geográficos también, es una película de autodescubrimiento, de saber quién es y acompañarlo también en ese viaje, ¿no? Entonces al final este documental se vuelve entre algo, entre una mezcla extraña de datos con ficción, con una película de un autodescubrimiento y podríamos decirlo así, con un coming of age de alguna manera, porque él está encontrándose a sí mismo a cierta edad, a los 40 años está sabiendo qué pasó con su comunidad, por qué pasó lo que pasó, por qué es como es, porque le dice, ah, con razón tú estás tan loco, ¿no? Porque tu ombligo se lo comió el volcán. Entonces, eso va a formar, él sabía que estaba loco probablemente, pero que alguien te lo diga por qué, reafirma tu personalidad, ¿sabes? Entonces, me parece un documental impresionante, Tania, me fascinó, me gustó mucho. Yo soy coleccionista de películas, espero tener ese documental entre mis manos si sale en un formato físico. Te pido que hagan lo posible por sacarlo en un formato. Yo sé que es difícil, pero si lo sacan en un formato físico, yo lo voy a tener. Te quiero agradecer muchísimo por la conversación. No fue tanto una entrevista, fue más, lo sentí más como una conversación. Sí, Espero que también te haya gustado a ti que platicar del documental aquí. Y de verdad, te lo digo, me gusta mucho el trabajo que acabas de hacer. Muy válido los premios que tuviste, las menciones que tuviste en Morelia. Creo que el documental en México es no tan valorado y tenemos muy buenos documentalistas en este caso como tú y joven, aparte de todo, o sea, me impresiona que tengamos y que no los sepamos valorar eh, y que valoramos muchas otras películas que no merecen tanta valoración, sin decir nombres, pero que estos trabajos son comidos por esta taquilla tan voraz, ¿no? Y que sí, vamos a verlas y nos divierten, pero al final y al cabo, estas cosas se nos van de las manos y se nos pasan y nos llevan a un viaje. Creo que el cine debe de ser una retroalimentación personal, espiritual, social, política. Entonces, a mí este documental me llevó a entenderme y a encontrarme en este personaje tan peculiar, porque dije, ah, no soy el único que tiene este tipo de cosas, ¿no? Nos estamos autodescubriendo constantemente a lo largo de la vida y al acompañar a este hombre, a este autodescubrimiento, me parece muy, muy fascinante, Tania. Te quiero agradecer la conversación. Espero que les vaya muy bien en cines, ya que estrena esta semana. Entonces, te deseo lo mejor. Yo de mi trinchera voy a poner toda la carne en el asador. Y de verdad, te felicito muchísimo y gracias por esta conversación, Tania. no, pues muchas gracias a ti, muchas gracias por todos tus comentarios. O sea, me deja pensando también muchas cosas, ¿no? Digo,
por ejemplo, nunca lo había considerado como un coming of age, pero es sí, ¿no? O sea, sí lo Es que es muchos un pensamos que el coming of autodescubrimiento, age ¿no? es pasar de la niñez a la Sí, adolescencia, de la adolescencia a la adultez. No, es pero que no, realmente es el es descubrimiento. madurar. Y él lo que hace es madurar, o sea, es entender en qué posición está en la propia vida, por qué Sí, es así como es, por qué es una identidad. sí, Entonces, él ya se conocía, pero el que venga esta reafirmación de su propia comunidad, aunado con con este hecho del volcán, esta mística que él mismo tiene, reafirma y reafirma, y es un coming of age a sus 41 años. O sea, y es muy bonito verlo desde ese punto de vista. Entonces, se me hace un coming of age muy peculiar, muy sí, peculiar. sí, sí. No, Pero, no, en verdad, muchas gracias por todos los comentarios porque han estado muy bellos y esa identificación y esa relación que hay está. y el póster, no, el póster Ah, sí, pues se me el hizo póster es por eso, justo. el póster se me hizo muy bello y relata perfectamente lo que es en esencia este documental porque es entrando al volcán de frente y habla mucho sobre, tiene mucha psicología de imagen, mucha semiótica porque es él enfrentándose al volcán, que es su pasado, pero también es su presente y es sobre lo que va a construir su futuro. Entonces es el reflejo de lo que muchos hacemos, o sea, es confrontarnos a nosotros mismos y que a veces las circunstancias las vemos como ese volcán, pero que tenemos que enfrentar constantemente y es como viene el crecimiento, ¿no? La construcción de uno mismo. Me parece formidable. Ya viste que le Sí, saqué mucho significado, ya verás que me gusta sí, demasiado. pero sí, me encanta porque, bueno, pues ese es nuestro, fue el objetivo también como del póster y normalmente nunca platicamos el póster, entonces hasta eso surgió y te lo agradezco. Qué bueno. Me gusta mucho platicar con los directores porque, aunque los actores me podrían decir mucho, pues el que tiene la idea es el que más me aporta muchísimo. Y a veces mucha gente quiere hablar con los actores más que con el director. En las películas más mainstream, ¿no? Todos Sí. quieren hablar por ahora con Black Panther, todo el mundo quiere hablar con Tenoch. Pero realmente Hablen con hablen Josué con Ryan Maichi. Coogler. No, no, y con Josué Maichi, que es muy buena onda, yo lo conocí Ah, en la Ruta Maya. oh sí, sí, Él bueno, es muy interesante, él, Josué Maichi, ¿no? No es este no es el... Tenoch más famoso, pero él, por Exacto. ejemplo, hizo mucho trabajo de interpretación con Maya, entonces también hay algo ahí interesante. Me gustó mucho esa película precisamente por toda la exploración cultural que hacen. Yo no, Yo no la lamentablemente, he visto todavía, pero vela, vale la muchísimo, veré solo por Josué Maichi, en verdad, vela, porque vale muchísimo me la pena. cayó muy bien, es una gran persona. Vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena. Y retrata muy bien la cultura maya bueno, en su mini cuadro, ¿no? No es así la gran exploración, pero creo que lo hacen muy bien. Y eso también tiene que ver mucho con José Maichi, que es el que comentas que hace un trabajo impresionante y que no se les da mucho marco para poder contar su experiencia o que nos puedan nutrir en ese aspecto. Todos quieren conocer a Tenoch, todos quieren conocer a Mabel, que también excelente actriz, pero creo que los que tienen la columna vertebral siempre son los que están detrás, ¿no? De todo el trabajo. Entonces, tú eres la directora y siempre me interesa más hablar con los directores que con los actores, porque son los que más me pueden explicar qué nos trataron si compaginamos las ideas, si realmente entendí, ¿no? Entonces, es muy nutritivo. A mí me nutre mucho eso. Y te agradezco muchísimo, Tania, de verdad, y a Fernanda también por siempre tomarme en cuenta en las entrevistas que a veces es difícil compaginar los horarios, pero qué bueno que se logró. No, pues gracias a ti, gracias por todo.